Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos ya listos para nuestro panel del día de hoy, a la expectativa de que llegue otro de nuestros panelistas, pero ya vamos a saludar a quien nos acompaña, analista político, concejal de La Granja, militante del Partido Socialista, Juan Valdés, ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Buen día a toda la audiencia y teleaudiencia. Teleaudiencia, exactamente. 94.5, 50.2 y también, si es que te quieren seguir en otros lugares del país y del mundo, diariosach.cl, ahí está también la señal online. Oye, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos ahí a la expectativa de que llegue nuestro otro panelista, pero vamos a ir de inmediato para hablar un poquito de esta noticia que marcó el fin de semana, Juan, y que tiene que ver con esta Junta Nacional de la Democracia Cristiana que finalmente decidió apoyar a la candidatura de Unidad por Chile, Janet Jara. Esta decisión se determinó con un 63% de respaldo de las y los militantes, pero de alguna manera generó cierto quiebre en algunos sectores de este partido. Incluso su presidente, el diputado Alberto Undurraga, quien se había manifestado contrario a la idea de apoyar al aspirante del PC, renunció a la presidencia tras esta determinación. Asumió Francisco Huenchumilla de forma, en estos momentos en forma interina, a la presidencia de la Democracia Cristiana, y estuvo planteando varios puntos de vista respecto a lo que fue esta Junta Nacional. Entre otras cosas, dijo que frente a la decisión de la Junta tenemos una discrepancia con lo que se discute habitualmente respecto del comunismo. Nosotros pensamos que eso terminó con la derrota del comunismo ante el capitalismo, de economía de mercado, y en consecuencia los problemas hoy son de otra naturaleza en un mundo interconectado, aludiendo un poquito también a quienes integrantes del partido han hecho también mención de aquello, de los elementos que están detrás de la ideología del PC. Consultado además sobre si este apoyo se contradice con las bases de la DC, el senador señaló que eso ratifica que la política no son ciencias exactas, por lo tanto todo es dinámico, la realidad cambia y uno tiene que adaptarse y tomar una decisión. En política hoy tenemos una realidad, la estamos tomando, la estamos haciendo una apuesta. Es parte de lo que señaló Huenchumilla. Nosotros queremos empezar de ahí otro proceso distinto que va a ser la reposición de la DC, de sus estructuras, tener un congreso ideológico, acoger lo que el mundo es el mundo de hoy, porque la DC se quedó sin idea frente al mundo que cambió, y eso es lo que tenemos que reposicionar, manteniendo nuestra ética. Parte de los planteamientos hechos por el senador Huenchumilla, Juan, que viene a sustentar una decisión que ha sido catalogada como histórica. Ya hablaremos un poco de las repercusiones que pueda tener en la interna de la DC, pero por lo pronto se plantea un apoyo cerrado de la centroizquierda a lo que es el liderazgo de Janet Jara, y de alguna manera adelanta tal vez la posibilidad de tener una lista parlamentaria unitaria, como se había planteado en un principio y como al menos se estaba avanzando. Te dejo la palabra para que me cuentes un poquito cómo seguiste los acontecimientos del sábado. Muchas gracias, la verdad que los vengo siguiendo de antes del sábado, o sea, ha sido como... Sí. Pero mira, a mí por lo menos se me ocurren un par de cosas que decir respecto a esto. Primero, yo creo hay que señalar que el apoyo a la opción de apoyar a la candidata Jara por parte de la Junta Demócrata Cristiana fue de más del 60%. Sí. O sea, es que lo tratan de ver así como que si fuera algo ajustado, el quiebre, los que se van, los que critican, pero mira, fue más del 60%. O sea, uno puede decir que hay una inmensa mayoría del mundo del pueblo demócrata cristiano que tomó la decisión de apoyar a la candidata del Partido Comunista, no importándole que fuera comunista. Y por tanto yo creo que las palabras del presidente interino, presidente de la Democracia Cristiana, señor Huenchumilla, están muy en la línea de lo que la Democracia Cristiana acordó. Es decir, apoyar a una candidata, entender que la candidata no es la candidata del comunismo o de las ideas comunistas, sino que es candidata de un arco mucho más amplio y que alberga también una posición que tiene varios significados. Lo primero, que es una candidata que va a levantar un programa político, social, económico, en acuerdo con todos los sectores, con un respaldo importante dentro del mundo de la centroizquierda, ¿cierto? Son 9 partidos los que están hoy día en el Frente Amplio,
que todavía no tenemos un acuerdo común. Socialismo democrático, Frente Amplio, etcétera. Partido Comunista. Somos 9 partidos, Partido Comunista, etcétera, y hoy día se suma la democracia cristiana también a este acuerdo. No sé si formaremos una pura coalición, ¿ya? Como sí sucedió con Uruguay y en otros lugares, digamos, donde se han integrado todo el Frente Amplio bueno, digo yo. A veces Pablo Papa, mi amigo del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio bueno. Como sí sucedió en Uruguay, en donde se configuró una sola coalición de gobierno y política, y que lo ha llevado a estar en la vida pública ya durante 30, 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, un hecho histórico, pero también necesario. Porque efectivamente la democracia cristiana al parecer no tenía rumbo. Si mira lo que pasaba días previos a la Junta Nacional. Estaban tratando de ver si apoyaban a Mike Nichols. Otros querían apoyar no sé quién, otros con no sé cuánto. Levantar al expresidente Frey también. Levantar también al ex canciller y... ¿Cómo se llamaba? Que fue presidente de la democracia cristiana también, que era senador por la quinta región. En fin, la democracia cristiana estaba buscando candidatos donde fuera. Y muchos de ellos, y esta carta de todos los expresidentes, es decir, yo creo que hoy día hay gente en la democracia cristiana que ya no cree más en esto de las peleas viscerales y a cualquier medio transformar y satanizar al Partido Comunista y a su liderazgo. Y hacen la distinción entre Jara y Jadwe, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy importante, porque todos entendemos que el liderazgo del Partido Comunista, la candidata presidencial tiene una forma de liderazgo, tiene una forma de comprensión de la sociedad chilena, también tiene una forma, y ella lo ha expresado desde muchos puntos de vista, de cómo entender la política, que es mucho más amplia, menos sectaria, y que apunta a poder integrar y construir una propuesta que le dé viabilidad a un gobierno, tener una mayoría parlamentaria y poder gobernar 4 años con un plan y un programa que permita avanzar en las desigualdades sociales que tiene Chile. Oye, Juan, ¿cuánto crees tú, yo lo planteaba recién en la introducción, cuánto puede pavimentar esta decisión el tema de la lista parlamentaria? Tú lo decías, tal vez no va a ser formalmente una coalición, si están los apoyos implícitos a propósito, en este caso, lo que fue la Junta Nacional. Sin embargo, una de las grandes aspiraciones es llegar con una lista unitaria a las próximas parlamentarias. A la hora de proyectar las posibilidades, hay mejores expectativas si es que se va juntos, como partidos, incluyendo obviamente a la democracia cristiana. ¿Pavimenta esto el camino? No sé cómo se ha estado conversando en la interna, porque sabemos que ya se han estado reuniendo, incluso con la DC antes de esta decisión. Sí, mira, hay una... yo quiero decir bien claramente, hasta hace un tiempo atrás nadie apostaba que íbamos a ser capaces de construir una lista única. Hoy día el objetivo es tener esta lista única pero mira, la vez pasada, por ejemplo, el Frente Amplio nos dijo, ya, hagamos primaria, vamos a ver una inmadurez grande, ¿no? Del partido del presidente y de los otros, Revolución Democrática y toda esa representación. Y sí, vamos a ir a lista única, hagamos lista única, construyemos, y de repente se fueron a escribir solitos su candidatura a la presidencial, ¿no? A su primaria y sus listas. Y eso le ocurrió al Partido Socialista cuando Álvaro Elizalde se enojó tanto aquella vez y dijo que con el partido presidente no se juega. Bueno, cuestión que tiene razón. Pero hoy día yo veo que hay mucha más madurez frente al tema. Yo creo que hay menos de este juego. Bueno, de hecho hubo una primaria. De hecho, yo creo que hay actores de la política del Frente Amplio que yo creo que han ido madurando, han ido mejorando su performance, su entendimiento respecto de lo importante que es trabajar en unidad, que la unidad no se trabaja así como escondida, se trabaja de frente, claramente, mirándose a los ojos y comprometiéndose y cumpliendo los compromisos. Se trata también de que creo que todos hemos ido tratando de encontrar juntarnos más bien por las cosas que nos unen más que por las que nos dividen, que tenemos que administrar eso es lo que es una coalición, ¿no? Cuando administra las diferencias, cuando es capaz de procesar esas diferencias también de buena manera, en una discusión leal, concreta, franca, ¿cierto? Porque aquí nadie está montando las obsecuencias, sino más bien aquí todos tenemos una mirada del país y queremos nosotros aportar de la mejor manera. Y yo creo que ese ánimo que en la centroizquierda se nota, se respira, o sea, se está avanzando sanamente, quiero decirlo, a una lista única. Y además yo creo que en todo se ha ido imponiendo la convicción
y la necesidad que para detener el avance de la ultraderecha, que es importante, miren la candidata Matei, ¿no? Está en el suelo. Ya están haciendo de todo para resucitarla. Yo creo que con todo el respeto del mundo, ¿no? Yo creo que ya no tiene por dónde, ¿no? Ya Kast se impuso en esa pelea y los 10, 15 puntos que los diferencian, yo creo que ya no tienen capacidad de poder remontarlo. Entonces, aquí hay un avance importante de la ultraderecha, que representa a Johannes Kaiser y José Antonio Kast, y una derrota, yo creo que política e ideológica de la derecha más liberal. Yo creo que hay un problema ahí y acá en este otro mundo lo que uno observa es que tenemos la convicción de que la unidad nos permite ofrecerle al país un proyecto político viable que sea capaz de gobernar y de darle seguridad, tranquilidad y desarrollo a Chile, a un país que tiene tanta potencialidad. Estaba revisando en prensa del día de hoy, se habla además de cómo se ha estado también llevando esa conversación con la propia DC y se han planteado 22 cupos parlamentarios por los que la DC habría entregado su respaldo a Janet Jara. La tercera da cuenta de aquello. En la Junta Nacional, antes de votar si adherir o no a la candidatura de Jara, la secretaria general Alejandra Krauss sinceró que los partidos del oficialismo hicieron un ofrecimiento concreto para integrar la planilla, una oferta que para concretarla implicaba apoyar a la militante del Partido Comunista. Es otro de los puntos que se establecen, al menos estarían 22, se había planteado en principio 29 por parte de la ADC, pero el ofrecimiento es de 22. ¿Cómo ves también ese tema, ya que estamos hablando de la lista? Es que yo creo que aquí lo importante es lo político. El hecho político es que la democracia cristiana en su Junta Nacional, en su inmensa mayoría, más del 60%, optó por apoyar un proyecto político de la centroizquierda en unidad. Eso es lo primero, ¿no? Sí. La verdad que uno ve los titulares de la prensa y todos los titulares son como más o menos lo negativo. Claro. Pero el todo, vaso menos o sea, los que se van, que no tienen ni un voto, pero se van, los que tienen... El vaso medio vacío. Claro, ven el desastre, ¿no? que está pasando. Pero la verdad es que aquí yo observo de primero que el punto político importante es que hay una contundente masa crítica política de la centroizquierda dispuesta a ir justo a una elección, desde el PC a la DC. Y eso ya se probó en las elecciones del año pasado y con los resultados que todos conocemos. Claro. Que no terminó siendo ni un desastre y terminó otorgando un piso también al gobierno del presidente Boric importante. Porque no es lo mismo cuando un gobierno que ha tenido muchos problemas y que todos hemos reconocido pierde una elección a cuando un gobierno se sostiene en una elección. Y yo creo que este gobierno se sostuvo más en la elección, después de la elección municipal y de gobernadores y regionales. Entonces, yo creo que eso es lo importante, el apoyo de la democracia cristiana contundente, lo que hace es abrir también la puerta, evidentemente, a un proceso de negociación. Si esto es política. Y los parlamentarios y el gobierno y el parlamento y los partidos de gobierno y la democracia cristiana y sus parlamentarios también quieren ser parte de un andamiaje que sea mucho más fuerte, ¿cierto? Con el cual puedan asegurar su electorado, tener una votación que les permita también no desaparecer. Porque aquí también hay que decirlo, la ley electoral establece ciertos mínimos para poder mantenerse como partidos. Y yo no sé el camino, el derrotero que ha tenido la democracia cristiana si no hubiera estado en esta alianza. Y ser parte de una alianza de candidatos a parlamento, apoyando distintas alternativas presidenciales, como lo que proponía el expresidente Undurraga, donde decía de que prácticamente había que dar chip libre. Entonces, eso en ningún país, en ningún partido, ser una coalición seria, se lo van a permitir. Oye, Juan, en la percepción, en lo psicológico, más allá de lo estrictamente político, y en el entendido de que hay en el país algunos sectores que votan centro, votan moderación, es lo que de repente se plantea. Sabemos que ha ido variando un poco aquello, que hay un electorado un poco más pendular, que no necesariamente responde a ideologías ni a miradas de partido político. Pero en un escenario donde sabemos hay un electorado un poquito más moderado, el efecto psicológico, el efecto perceptivo de tener a la DC en esta coalición, ¿crees que puede ser importante? Yo creo que es muy importante porque otorga a la candidata Jara también un aire mucho más amplio.
un aura mucho más amplio, ¿no? Que lo que hoy día representa José Antonio Kast, que él representa la derecha dura, más allá de que se quiera investir de un tipo más tolerante, pero todos hemos visto sus declaraciones, sus actores, las conocemos. Entonces, claro, hoy día aparece Kaiser, que está más a la derecha de Kast todavía, ¿cierto? Entonces ya Kast no se ve tan extremo. Pero yo creo que la gente toma sus definiciones. Yo creo que el centro político, como expresión de definiciones más ideológicas, eso ya hoy día no existe. Sí. Es muy poco, digamos. Y no hay uno que les cuesta reconocerlo. Hay algunos que les cuesta reconocerlo, pero yo no lo digo sin ningún ánimo de menospreciar a nadie, ni nada. Simplemente digo que hoy día ese nicho es mucho más pequeño. Y hoy día lo que existe son que la gente toma decisiones de forma libre de ver cuáles son las coaliciones o los liderazgos que les permiten soñar un país distinto, pensar en un país distinto y que también tenga consistencia lo uno con lo otro. El presidente Boric ganó con un programa determinado. Ese programa se destrozó. Ahí la gente del Frente Amplio que construyó esa idea se equivocaron. Porque la estrategia no era solo salir adelante, sino que más bien era criticar y destruir lo que se había hecho en 30 años. Que era la alternativa de Jackson, ¿no? Sí. Con su superioridad moral. Hoy día eso cambió. Y hoy día el gobierno del presidente Boric se ha sostenido y se ha consolidado. Su liderazgo ha aumentado en la encuesta, producto de que se han tomado decisiones políticas y económicas, sociales, distintas a con las que se partieron. Entonces, la gente hoy día lo que está esperando también son ese tipo de propuestas, sensatas, razonables, de cambio, y también mirar en el candidato que lo represente credibilidad y valores concretos. Valores muy importantes, cercanía y credibilidad. Y esa credibilidad yo creo que hoy día Jara, la candidata Jara, ella representa muy bien esos valores. Yo creo, yo que soy concejal de La Granja, una comuna popular, y ando en la feria y voy a visitar vecinos, yo me doy cuenta que la gente tiene buenas expectativas, y otra tanta gente, por supuesto, que está con casa, eso no más. Pero yo creo que hay una buena percepción de ella como persona. Oye, Juan, hablabas recién del tema de cómo se fueron estableciendo las alianzas, las listas en la municipal pasada, a la hora de ir viendo también lo que fue contar con una DC en una instancia en estas características municipal. Me da la impresión de que en muchos aspectos ese escenario se está repitiendo, en el entendido de que una municipal es muy distinta a una presidencial y una parlamentaria, pero estamos también con una oposición que va a ir en listas distintas, republicanos con social cristianos y libertarios, por otro lado Chile Vamos, va a haber pactos de omisión si es que si tienen éxito las conversaciones que están teniendo, y desde el oficialismo se vuelve a sumar a la democracia cristiana, se hace una coalición amplia. Los resultados dejaron tranquilos a todos al otro día de la elección municipal, todos se sintieron de alguna manera ganadores. ¿Cómo ves ese escenario también, ya que estamos observando algo similar? Mira, yo creo que el problema de la derecha es que tienen una lucha ideológica y cultural, una batalla ideológica y cultural que es, no sé si definitiva, pero es por reemplazar, digamos, a un sector de la derecha, el republicano, social cristiano. La nueva derecha no cree y no piensa, no observa la política del país como la observa la centro derecha. Dicen que es muy similar a la disputa que se dio en su momento con la exconcertación y los liderazgos que estaban surgiendo desde el Frente Amplio, por ejemplo. Es probable. Lo que pasa es que los liderazgos del Frente Amplio eran bastante jóvenes y terminaron reconociendo que los 30 años no eran un desastre. ¿Ya? Y por el contrario, estaba muy contento. Ahora el presidente Boris salió a saludar al presidente Lago y a Elwin, y después dijo que le hubiera gustado ser parte de esa generación. Es bien particular, digamos, esas declaraciones, ¿no?, del máximo liderazgo de ese mundo estudiantil. Pero hoy día, y no tengo nada contra los estudiantes, por supuesto, me parece que los jóvenes tienen derecho a ser rebeldes siempre. Pero hoy día, en el otro mundo, yo no veo mucho liderazgo joven. Yo la verdad que Kast tiene los 60, Johannes Kaiser debe andar en los 50 y algo. Entonces, no es que sean jóvenes que estén sanos. Ellos tienen ideas definidas y tienen un proyecto político. Uno escucha al hermano Johannes Kaiser, ¿cómo se llama? Axel Kaiser, también con un programa ultra liberal a los Milei, ¿no?
además tiene una particularidad, porque ellos dicen que el Estado no tiene que meterse en nada en nuestras vidas, sin embargo, no pretenden armar ni siquiera discutir el tema, por ejemplo, del aborto libre. O sea, el Estado sí tiene que controlar la vida de las mujeres. Pero no, por favor, no, nada más, ¿no? Entonces, la verdad que la ultraderecha ellos tienen un proyecto propio, social cristiano, sí, en fin, que es muy distinto al proyecto de la centroderecha. Yo creo que la centroderecha tuvo un error de no renovar su propuesta programática y quedarse en la disputa por quién se quedaba con la hegemonía de la derecha más dura. Yo creo que Matei, el gran error es que se quiso parecer cada vez más acá. Acuérdate que Matei dijo que iba a colocar minas antipersonales en la frontera, y que había que hacer zanje, levantar paredes, etcétera, ¿no? Y después le quieren pedir el voto a los migrantes. O sea, son situaciones bien que en nuestro mundo al parecer ya se han estado superando. O sea, tuvimos una primaria donde ganó la candidata Jara, ¿cierto?, con una importantísima diferencia frente a Toá, que era la favorita de un principio, y frente a los otros dos candidatos. Y bueno, yo no vi a nadie que saliera gritando ni tirando el mantel ni nada. Todo el mundo fue a saludarla, a felicitarla, y inmediatamente nos organizamos. Y bueno, hay berrinches del Partido Comunista, por ahí algunos liderazgos que dicen de que el programa no se toca, pero todos entendemos, y la propia candidata ha dicho de que se tiene que armar un programa que sea representativo del conjunto de la coalición. Y yo creo que eso también habla mucho de la generosidad que se está teniendo en el mundo de la centroizquierda con el país, de la solidaridad que existe entre ellos, de la generosidad que existe entre todos, para poder hacer una propuesta política, programática y de gobierno al país que la ciudadanía se sienta segura que se va a poder efectuar. Y no andar ofreciendo cosas que no vamos a poder cumplir. Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Volvemos acá a nuestro panel. Estábamos ya con Juan Valdés, analista político del Partido Socialista, concejal además de La Granja. Y también ya nos acompaña Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, gracias por la invitación. Oye, gracias por acompañarnos también. Y quiero aprovechar el tiempo para también tocar un poquito el tema de la ADC. Estuvimos abordándolo recién con Juan. Las implicancias que pueda tener desde la perspectiva de no solamente lo histórico de este apoyo, sino que además en la generación de una lista única, que es una de las aspiraciones del oficialismo, y cómo de alguna manera esto puede tener algún efecto en la elección de aquí en adelante. No sé cómo lo ves tú. Sí, de lo que alcancé a escuchar, yo creo que lo más relevante tiene que ver con la posición parlamentaria de la ADC. Yo creo que ese es el factor que más pesa. Probablemente hay otros factores, otros elementos, pero hoy día se da a conocer, por ejemplo, la cantidad de cupos que la ADC estaba pidiendo para ser Había pedido 29 y le estarían ofreciendo 22. Claro. Yo creo que ese elemento es clave porque la ADC, desde la última década probablemente, ha ido a la baja. Y por lo tanto su capacidad de supervivencia en el próximo ciclo no está asegurada. Y competir solos, con candidato presidencial, sin candidato presidencial, o apoyando a alguno, a Jara, u otros no haciendo nada, yo creo que era un camino muy arriesgado que la ADC no estaba, yo creo, dispuesta como partido a tomar. Y por lo tanto creo que el elemento de asegurar la continuidad del partido para el futuro creo que es lo más relevante. Si uno mira el último tiempo, probablemente la gente que no estaba tan de acuerdo con las posiciones de la ADC ya salieron. Son los dirigentes de Amarillo, de Demócrata, muchas figuras concertacionistas que ocupó posiciones de gobierno en los últimos gobiernos de la concertación. Yo creo que ellos no están en la ADC. Y por lo tanto, también hay un elemento de qué tan sorpresivo es que hoy día la ADC apoya a un candidato que es de un partido comunista. Sí. Paréntesis, te cito algo que aparece en la Tercera hoy día. Se dice que el golpe de Undurraga fue duro, junto con renunciar a la presidencia, ha transmitido que pretende tomarse unos días de descanso político. Tras dejar el cargo, en un punto de prensa dijo que las decisiones de la Junta son obligatorias para todos los militantes. Quien no quiera hacerla obligatoriamente puede en silencio tener una opinión distinta. Y dicen también acá en la Tercera, en el partido son varios los que como Undurraga pretenden hacer un descanso político. En la práctica confidencian, eso se traducirá en que no moverán un dedo por la campaña de Jara pese a la contundencia del resultado de la Junta. ¿Cuánto de eso puede haber también en la interna?
Es que la DC es un partido muy fraccionado. O sea, más allá de que algunos ya se fueron, como decías tú. Sí, pero no hay grandes liderazgos. Alberto Undurraga, a pesar de su experiencia política, no ha sido un gran presidente de partido. O sea, uno juzgándolo desde afuera. Entonces, la capacidad que hoy día tiene la DC de ser un actor importante está muy disminuida, pero creo que, entendiendo las diferencias internas y que han habido divisiones y que han salido muchos militantes en el último tiempo, militantes además históricos, creo que el factor que más pesa sobre la mesa tiene que ver con asegurar una buena porción de cupos parlamentarios que les permita mantenerse como partido. Yo creo que el elemento de sobrevivencia es el más destacable de la decisión que tomó la DC. Juan, ¿quieres apuntar algo? Mira, es que te vi ahí con cara de ser... Sí, es que yo a ver, yo creo que en todos lados, cuando hay una conversación por un diálogo político, tiene que haber acuerdo parlamentario. Porque si no, esto ya no va a ser política, pues cada uno juega el partido que quiere. Y dentro de los partidos, yo milito en un partido en donde hay decisiones que se toman y a uno puede no gustarle, pero uno reflexionará lo que quiera, pero no deja de ser militante del partido. Y por tanto, uno también tiene que construir la lealtad con este partido, se toman las decisiones. Y aquí fue muy contundente la decisión de la empresa cristiana. Yo no sé si tú compartes conmigo, pero más del 60% de la Junta Nacional, que estamos hablando de un partido que tiene estructura nacional, que tiene comunales, que tiene dirigentes en todo el país, que tiene dirigentes sociales. O sea, la democracia cristiana, más allá de que hoy día tiene problemas parlamentarios, es un partido que tiene una red territorial importante, tiene alcaldes, concejales, que no son menores, tiene alrededor de 35 alcaldes, y tiene una red también importante de concejales, menos los que tenía, evidentemente. Yo entiendo que a mí no tuvo una baja significativa. Pero tampoco estamos hablando de un partido que sea un partido que no tenga contundencia, digamos. Tiene su representación y tiene su liderazgo. Y eso le aporta mucho también al comando de Jara. Yo creo que eso le aporta muchísimo al equipo de Jara para poder aspirar a ganar la presidencial. Y Undurraga, claro, yo comparto que él esté bastante dolido. Él quiso ser candidato presidencial de la DC. Y la DC lo bajó. La propia DC, yo creo que Undurraga había renunciado ahí, ¿cierto? Y no haber extendido este debate de forma innecesaria tal vez, porque y eso también habla del momento que vive la democracia cristiana, como que anduvo bien perdida en este tiempo, y eso también habla del mal liderazgo de Undurraga, ¿cierto? Disculpe, pero es cierto, mantuvo al partido en un debate, una discusión sin salida, sin sentido, con muchas alternativas, hablaron de varios candidatos y sin una definición clara. Entonces, hoy día lo que vemos es que la Junta finalmente lo que ha resuelto es tomar el toro por las astas, posesionarse en un lugar donde históricamente han estado en los últimos 40, 50 años, ¿no? Ellos fueron parte de la reconstrucción de la democracia, ellos fueron parte de la derrota de la dictadura de Pinochet, y hicieron gobierno con nosotros, hicimos gobierno durante 30 años, con el Partido Comunista también, por supuesto, que formó parte de la nueva mayoría. Con la nueva mayoría, exactamente, pero también en las elecciones posteriores, en la segunda vuelta, el Partido Comunista, si bien es cierto, no llamaba a votar por el candidato del oficialismo de aquella época, se abstenían de criticar y permitían que la gente pudiera votar. Porque hay un sentido común aquí que tiene que ver con la contención del avance de la ultraderecha también. Y lo que implica el retroceso en materias sociales, políticas, de derechos. Que amenaza la figura de Kast y Kaiser. Pablo, ¿querías apuntar ahí algo? Sí, complemento con que la decisión de la DC es distinta a la que tomó, por ejemplo, el 2017 y el 2021. Ahí tomó un camino propio que tenía que ver con candidatura y lista parlamentaria. Y los resultados fueron muy malos. O sea, la DC ha seguido en su camino hacia abajo a partir también de esas decisiones, y fue muy claro que hoy día la presencia de la DC en el Congreso no es relevante. O sea, los que son dirimentes en algunas cosas son ex-DC, los demócratas, por ejemplo, que con los votos clave han sido capaces justamente de instalarse ahí entre amarillos demócratas para justamente bloquear o favorecer algunos proyectos. Pero la presencia hoy día de la DC en el Congreso también es un reflejo justamente de lo mal posicionada que está hoy día. Entonces, claro, uno entiende que hay razones políticas tal vez para apoyar una candidata del Partido Comunista. De coincidencia ideológica en algunos puntos, programática probablemente, por una vía conjunta de coalición en algunos elementos recientes.
pero creo que lo que más destaca es que la ADC va camino a la extinción electoralmente. O sea, políticamente no. Comparto con Juan que es un partido que tiene una presencia nacional, o sea, tiene dirigentes, tiene gente en todo Chile, tiene estructura, como se dice en los partidos, pero su poder electoral y de representación ha quedado muy disminuido. Entonces, es un partido que hoy día, si no hacía algo distinto, es decir, si no se sumaba a este proyecto de Janet Jara, probablemente iba a dejar de existir como partido. Entonces creo que es el elemento que más sobresale. Sí, Juan, tienes que dejarnos en unos minutitos, pero te dejo espacio para cerrar al menos tu participación a propósito de lo que planteaba recién Pablo. Oye, yo les quiero agradecer la invitación a la radio para poder compartir con ustedes este momento de reflexión. Yo me tengo te pusieron un consejo a última hora. Me pusieron un consejo a las 10 de la mañana y tengo que llegar a la comuna de La Granja desde Estación Central. Pero no quise faltar, digamos, a esta conversación siempre buena. Yo creo que la discusión y el debate republicano con las ideas, y el análisis, el diagnóstico hace que la gente también pueda tomar sus decisiones bien informadas. Y ese es un espacio que esta radio yo le agradezco harto. Así que, nada, yo espero que tengamos lista parlamentaria única. Yo espero que la derecha pueda tener también la derecha más democrática, más republicana, más liberal, pueda tener también un espacio importante. Porque a mí lo que me preocupa es que en el próximo gobierno tengamos un parlamento que va a estar muy concentrado en grandes bloques cada vez más extremos, más duros, que van a impedir el avance, no sé si tú compartes conmigo, que van a tratar muchas veces de bloquear o impedir el avance del otro, en materias que pueden ser, que podemos compartir. Lo que ocurre es que los extremos finalmente van cooptando a la gente más moderada. Yo no entiendo, por ejemplo, qué va a hacer los demócratas cristianos si le colocan a Kast de candidato a presidente en segunda vuelta, ¿no? Es un escenario bien posible que esté Kast segunda vuelta contra Jara en segunda vuelta, y ahí hay sectores que no son, electoralmente tan importantes hoy día, porque lo han demostrado, ¿no? Todo el mundo de la XDC que se fue amarillo y todo esto, no tienen un puro parlamentario y los otros que vienen del pasado, los otros vienen todo el mundo de la democracia cristiana, es decir, no han ganado elección. Y en la vez pasada no ganaron elecciones. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, que van a ser votos decisivos en una segunda vuelta que yo creo que va a ser bien estrecha. Yo no observo que sea una segunda vuelta que diga alguien la tenemos ganada. Yo creo que es una segunda vuelta que va a ser bien estrecha, que va a ser muy competitiva, que va a ser muy dura, y que va a ganar, yo creo que tenga una propuesta más cercana a la gente. Eso es lo que yo creo que va a hacer. Y le agradezco harto. Sí, pues gracias, Juan. Ahí nos estamos encontrando en otro panel nuevamente contigo. Pasa nomás, no hay ningún problema. Ya, permiso. Pablo, me quedo contigo también tocando algunos puntos que estuvimos conversando en el primer bloque con Juan, y uno de ellos tiene que ver, chao Juan, con el efecto, ya sea psicológico, el efecto percepción que pueda tener ante un electorado más conservador o moderado, de tener a la democracia cristiana en esta coalición, más allá de lo que ya tú estabas planteando, el peso específico que pueda tener la democracia cristiana en la política de hoy. Aludiendo no solamente a ese electorado un poco más moderado, sino que además ese más pendular que cuesta comprenderlo y cuesta proyectar por dónde puede ir. A ver, si uno piensa, muchos analistas han dicho que el centro político es muy relevante para las elecciones. De las personas que están en el centro son justamente un grupo importante que puede definir o no, pero yo tengo dudas de eso. Yo creo que hoy día tiene que ver no tanto con quienes se identifican con el centro, sino que más bien con los que no se identifican, o sea, los que están ahí de alguna forma desencantados de todo el mundo, y que no necesariamente son de centro. La respuesta de este centro político creo que es algo todavía muy difuso, muy difícil de capturar, pero sí, más allá de la categoría o de la etiqueta centro, lo relevante más bien tiene que ver con la moderación que tú planteas. Creo que ese es el concepto central. Y probablemente votantes que no se sienten tan identificados con estas posturas de la candidata Janet Jara y tampoco de José Antonio Kast, yo creo que buscan algún candidato distinto. Y creo que esa búsqueda la hemos visto en los últimos meses, en las últimas campañas, pero creo que hay una parte importante de la población chilena que de alguna forma está definiendo sus candidatos más por los atributos que ven el candidato y por sus condiciones económicas, más que por otros factores. Entonces creo que hay una mezcla de varios elementos, pero creo que lo importante tiene que ver con que la gente está buscando liderazgos que de alguna forma sean
positivos y que de alguna forma le permitan salir de la crisis en la que estamos. Uh-huh. Y eso para algunos tiene respuestas desde los extremos, sí, pero también creo que hay búsqueda de respuestas desde el centro que todavía no cuajan bien, pero creo que están ahí presentes. Matei todavía tiene oportunidades a propósito de poder responder a ese electorado moderado, tomando en cuenta de que lleva bastante en campaña, han sido complicados esos errores no forzados que se cometieron en el marco de la campaña y que de alguna manera le han hecho caer un poco en las encuestas, pero ha estado como reformulando la estrategia, se vio en los últimos debates al menos. Sí, yo creo que es un público al que debe seguir tratando de convocar. Uh-huh. Eso es algo muy relevante de la campaña, pero va a seguir con la misma carga que ha mantenido todo este año y medio, que es que no puede salirse mucho de la derecha, porque si no, Kast se impone ahí. Entonces, la posición de Matei siempre ha sido incómoda, desde el punto de vista de que tiene que ser una candidatura lo suficientemente amplia para capturar al votante de derecha más duro, como a estos votantes ex concertación desencantado como amarillo y demócrata. Sí. Entonces, esa mezcla nunca ha sido fácil, y no es fácil porque significa tener un discurso muy amplio y tener una buena recepción en ambos. Y creo que eso a la larga ha sido un costo desde el punto de vista de no saber cómo resolverlo. Creo que ha sido importante justamente en su disminución en la encuesta. Se dice mucho que una cosa es ganar con un discurso para primera vuelta, sí, un discurso para primaria, otro para segunda vuelta, y parece que tanto a Toá como a Matei les pesa lo mismo, en el sentido de que probablemente Matei y Toá Toá no lo encontró porque perdió la primaria, pero no encontraron como el tono justamente para hablarle a un electorado que le permita afirmar lo que tiene en su respectivo sector, pero también tener la capacidad para ampliarse a otros mundos. Uh-huh. Y creo que es el gran déficit que ha tenido la candidata Matei. O sea, hay un elemento ahí que no se puede correr mucho a la derecha porque sí, Kast y Kaiser se meten. Entonces, ¿y hay tiempo todavía, crees tú? Yo creo que sí. La campaña oficialmente, legalmente no ha empezado. Uh-huh. Hay todavía un periodo todavía de negociaciones en varias partes, pero la inscripción como tal de los candidatos parlamentarios y presidenciales era un mes más, claro, 3 semanas más. Entonces recién ahí uno podrá ver si va a haber un cambio de giro en los ejes, pero creo que esa dicotomía de irse hacia un lado o al otro ha sido algo que Matei ha tenido como una tensión constante y que no ha podido resolver desde que es candidato. Entonces tal vez esta es la oportunidad justamente ahora, porque es ahora o nunca, pero hay un elemento ahí de cómo tratar de conjugar un discurso que sea convocante para la gente de derecha, tanto como para la gente de centro y centro-izquierda en las categorías que hablamos al principio. Sí. Mejor son las más relevantes, pero son categorías que están ahí presentes. Lo último, ya casi para ir cerrando, Pablo, el escenario parlamentario, de lista parlamentaria, ¿cómo lo ves, por lo menos en el escenario de apoyos que se está dando en estos momentos? Hablábamos recién de esta propuesta que se le hizo a la DC de 22 cupos parlamentarios, que se conversó previo a votar si que se apoyaba o no a Janet Jara, que era un elemento que sin duda tenía mucho que ver con la decisión que finalmente se tomó. Pero estamos también al otro lado, en la otra vereda, con el tema de 2 listas que ya están oleadas y sacramentadas, pero todavía no está cerrado el tema de si va a haber pactos por omisión o no. Hace tiempo veíamos algunas proyecciones que se hacían por algunos centros de pensamiento respecto a cuál sería el escenario más óptimo para la oposición a la hora de enfrentar las parlamentarias, y ese era con lista única y además que fuera dividida la oposición. Esto se está dando en estos momentos sin ir más lejos. ¿Cómo ves esas proyecciones? Lista única no va a haber. O sea, como tú señalas, es muy difícil, quedan muy pocas semanas para negociar, habría que bajar a mucha gente, subir a otra, y eso es muy complicado. Y además, si bien Republicano ha mostrado cierta disposición a llegar a acuerdos por omisión, Social Cristiano ya criticó públicamente la posibilidad de llegar a acuerdos, incluso. Entonces, lista única en ningún caso. Yo creo que eso para la oposición. Sí. Puede ser un buen escenario, justamente para tener una buena presencia en el Congreso, pero no se logró. Pero los acuerdos por omisión yo creo que están abiertos. Yeah. Yo creo que ahí hay una posibilidad de negociación todavía disponible en el oficial, en Chile Vamos y Republicano, pero también es compleja,
porque si tú piensas, las regiones senatoriales donde se quiere hacer esto, casi todas, o todas, tienen senadores de Chile Vamos. Tienen un senador de RN o un senador UDI. Entonces eso significa que un pacto por omisión significa que Chile Vamos no presenta una lista. O sea, no lleva a su senador a reelección. Y eso también tiene costos. O sea, probablemente, y con mucho respeto, los senadores de esas regiones no son tan mediáticamente conocidos, no tienen tanta incidencia nacional, pero de todas formas te hace mucho ruido en un partido no llevar a un senador en ejercicio que puede ir a la reelección. Entonces, también es una tarea compleja para RN y para la UDI, que tienen justamente representantes, republicanos no tienen, entonces para ellos es más fácil. Para republicanos es muy fácil esto, o sea, es muy fácil exigir, es muy fácil tratar de buscar cupos y de tensionar las cosas porque ellos no tienen representantes en el Senado, en esa zona. Entonces, de alguna forma le meten presión a Chile Vamos, y creo que ahí también una estrategia de republicanos de sembrar un poco de discordia al interior de Chile Vamos, porque el que tiene que dejar senadores afuera es Chile Vamos. Y eso no es fácil de conseguir porque no es algo que estaba presupuestado. Entonces, yo lo veo todavía posible en negociaciones, pero también es difícil de conseguir. ¿Y le da ventaja una lista con todas las fuerzas incorporadas al oficialismo? Sí, yo creo que sí, es cierto, pero al mismo... ¿Están negociando todavía eso? Sí. Digámoslo, no está cerrado. Yo creo que sí, hay un elemento importante, pero no quiero extenderme, pero cuando tú juntas en una lista, de alguna forma también limitas las posibilidades de llegar a otros mundos. Lo que siempre se habla de estas dos listas, y que es la tesis que en algún momento planteó Pepe Out, por ejemplo, para los concejales, hace mucho tiempo, tenía que ver con que con dos listas tú llegabas a más gente. Tenías más candidatos desplegados en las calles, en las comunas, pero al mismo tiempo tenías la capacidad de convocar a dos mundos distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, una derecha con una centro derecha y una derecha más dura. Eso te permite llegar a dos mundos. Entonces, creo que ahí hay un costo que hay que realizar, en el cual a lo mejor no es tan negativo llegar con dos listas, cuando efectivamente esas listas te permitan consolidar un mundo amplio de votantes que están por ti, desde la derecha más radical hasta la amarillo y demócrata. Entonces, no sé, eso hay que mirarlo al final de la jornada. Cuando se acaben las negociaciones, además, porque digámoslo, todavía están en desarrollo cada una de estas negociaciones que se están realizando en ambos lados de la calle, de alguna manera. Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, nos acompañó también el día de hoy. Gracias por este tiempo, Pablo, y nos estamos ahí reencontrando en nuevos paneles. Se viene bien cargada la agenda este año electoral, así que de seguro vamos a seguir tocando estos temas. Muchas gracias.